Bienvenidos al curso de análisis vectorial. Este es el séptimo video que vamos a dedicar al estudio de estos temas. Y en este video vamos a introducir dos definiciones en el contexto de RN. Vamos a hablar de límites, ¿ok? Límites de funciones en varias variables. Y vamos también a hablar un poco de lo que es las sucesiones, el tema de sucesiones en RN. Son dos temas que vamos a ver que están íntimamente conectados. Entonces, vamos a considerar varios casos. Vamos a comenzar con la parte de límites. En lo sucesivo, voy a tomarme la libertad de pensar en una f minúscula como una función definida de Rn en R. Estas son las que se conocen como funciones escalares. En lo sucesivo, la letra minúscula está reservada para las funciones que son escalares, son aquellas cuya imagen está en R. Y la letra mayúscula, la F mayúscula, la G mayúscula, etcétera, mayúscula, va a estar reservada para funciones definidas de Rn en Rm con m y n pertenecientes a los naturales, y en ese caso estaremos trabajando con funciones vectoriales o campos vectoriales. ¿Ok? Obviamente las escalares es un caso particular de las vectoriales donde m vale 1. Por lo general f en este contexto, cuando f modela un campo vectorial, la f es una matriz de orden m por n. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a definir es la noción de continuidad en f, ¿no? Sea f definida de A en R, por ejemplo, con A contenido en Rn. El límite cuando x tiende a, primero vamos a la noción de, dije continuidad, pero primero vamos a la noción de límite. Diremos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, si y solamente si, por definición, dado epsilon mayor que 0, existe o podemos encontrar un valor delta positivo tal que satisface esto, ¿no? Si la distancia que hay, y en este caso va a ser entonces x menos a, en la norma 2, porque recuerden que estos valores están en Rn. Si la norma entre x y a es menor que delta, entonces el módulo de f de x menos L, pongo módulo porque aquí estos son valores en R, va a ser más pequeño que epsilon. Esa es la definición de límite para una función escalar. Para una función vectorial también vamos a poder establecer esto de forma análoga. De forma análoga la vamos a decir así, ¿no? Permítanme sobreescribir aquí. Supónganse ahora que yo tengo una función vectorial f definida de A en Rm. Pongámosle así. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x mayúscula va a ser un cierto valor L. Acuérdense que ahora el L es un vector. ¿El L es un vector en dónde? En Rm. Sí y solamente si, dado epsilon mayor que 0, existe un delta tal que si esta distancia 2, permítanme acá agregar un poquito más de notación con respecto a Rn es menor que delta, entonces vamos a obtener que la distancia ahora, la norma de f de x menos L, la norma 2, pero ahora con respecto a Rm, va a ser menor que epsilon. Esa es la definición en este contexto. Fíjense que ahora en vez de módulo coloqué una norma, porque la imagen es un vector en Rm. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en mente. Pero fíjense que el esquema es muy parecido. Eso es límite. Eso es límite en varias variables utilizando epsilon y deltas en términos de desigualdades analíticas. La otra definición es la de sucesión. Una sucesión, vamos a anotarla acá, xn, vamos a ponerle m, pues, xm, m variando desde 1 hasta infinito, contenida ahora en Rn,
¿Qué estoy diciendo? Que acá yo tengo, cada XM es un vector en Rn y el M está variando en todos los naturales. Es convergente, es una sucesión convergente a un valor x0 también perteneciente a Rn, ¿ok? Si es para todo épsilon mayor que 0, y yo prefiero aquí decir no todo épsilon. Bueno, sí, para todo épsilon mayor que 0 podemos encontrar o existe un n sub épsilon perteneciente a los naturales, tales que satisface la siguiente desigualdad. La norma o la distancia xm menos x0, la norma 2 va a ser menor que épsilon si m es mayor o igual que este índice. ¿Ok? Importante es que el límite de una sucesión es único. Eso yo se los dejo como ejercicio. El límite, si la sucesión es convergente, el límite de la sucesión o el valor de convergencia de la sucesión es único. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque esa es la propiedad angular sobre la cual vamos a trabajar en lo sucesivo, pero además podemos extender la noción de sucesiones de Cauchy. ¿Se acuerdan que en R habíamos estudiado sucesiones de Cauchy? Aquí lo mismo, ¿no? Además, diremos que la sucesión xn, o xm prefiero, porque estoy reservándome el parámetro n para trabajar con el espacio Rn. El parámetro n es la dimensión. Entonces, una sucesión xm en Rn es de Cauchy, es una sucesión que satisface la condición de Cauchy si, dado épsilon mayor que 0, podemos encontrar, existe un valor n sub épsilon perteneciente a los naturales, tal que satisface la siguiente desigualdad, que los valores x, vamos a llamarlos, no sé, otros parámetros, xk menos xj, la norma 2 de eso va a ser menor que épsilon para todo k y j mayor o igual que dicho n sub épsilon. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos que la propiedad de Cauchy es exactamente análoga a la que habíamos establecido en el caso de sucesiones reales. El primer teorema importante aquí que vamos a demostrar rápidamente es el siguiente. Si yo tengo en Rn, pónganle que estamos trabajando Rn con la norma 2, con la norma euclidiana. Toda sucesión de Cauchy es convergente. Esa es la que nos interesa. Yo les dejo a ustedes como ejercicio demostrar que si la sucesión es convergente, entonces de Cauchy es convergente. Vamos a ver rápidamente eso y ocurre lo mismo que habíamos demostrado en el caso real. Una sucesión es convergente si solamente si es una sucesión de Cauchy. Y para ello la demostración es la siguiente. Demostración, entonces dice así, fijemos nuestra sucesión, x, m, ¿verdad? M desde 1 hasta infinito, contenida en Rn, y vamos a denotar por t a la imagen. O sea, t, x1, x2, x3, este conjunto es lo que se conoce como el recorrido de la sucesión. ¿Ok? El recorrido de la sucesión. Es la imagen que genera la sucesión como conjunto. Obviamente, esto es un conjunto también en Rn. Entonces, fíjense, lo primero que con T puede ocurrir dos cosas. Que T puede ser un conjunto finito o infinito, dependiendo de cómo yo estoy definiendo estos vectores. Si T es finito, acuérdense que T es la imagen, insisto en esto. Entonces, si T es finito, lo digo así, si T es finito, por ejemplo, una sucesión que sea constante,
yo defino XM como el vector, supónganse que estoy trabajando en n igual 2 y defino XM como el vector 1, 1 para todo M. Bueno, es una sucesión constante y va a estar conformado por una sola imagen, que es este vector, y es un conjunto finito, por decir algo. Entonces, si T es finito, si T es un conjunto finito, entonces, salvo una cantidad finita, salvo, o mejor dicho, sí, salvo una, lo estoy escribiendo, una cantidad finita de índices, nosotros tenemos que los XM son constantes. O sea, ellos son constantes en una cantidad infinita de índices M. Y entonces, lo que podemos concluir es que la sucesión XM converge a dicha constante. Converge a dicha constante. Entonces, el caso de que T sea finito es trivial. Allí entonces la sucesión va a ser convergente y se acabó. Lo interesante es cuando T es infinito. Si T es infinito, nosotros entonces no podemos repetir exactamente el mismo argumento. Y para ello, entonces fíjense lo siguiente. Si T es infinito, vamos a ver primero, o necesitamos ver que T es acotado. Veamos que T es acotado. ¿Ok? Para ver que T es acotado, utilizamos entonces la propiedad de Cauchy. Dado epsilon igual a 1, escojo epsilon igual a 1 como las sucesiones de Cauchy, existe un N1 perteneciente a los naturales, tal que la norma de xn, por decirlo de alguna manera, menos xm, la norma 2 es menor que 1 para todo n y m mayor que n1. Y como esto es cierto, entonces la idea es esta. Fijamos el n, fijamos por ejemplo n mayor o igual que dicho n1, y entonces nosotros pedimos que m sea mayor estricto que n1. O sea, fijamos el n, pero lo fijamos, inclusive si ustedes quieren lo toman igual, por decir algo. Pero bueno, lo voy a dejar así. Y ahora sí dejamos el m como parámetro libre, pero siempre mayor también que n1. Entonces, en este caso, esto va a implicar que la norma de xm, la norma 2xm, va a ser menor o igual que 1 más la norma de xn sub 1, la norma 2. Y esto va a ser cierto para todo m mayor o igual que n1. Entonces, guardando esta desigualdad, nosotros ahora, mirando esta última desigualdad, nosotros ahora definamos esto. Sea m igual al máximo o el valor más grande que podamos encontrar entre estos valores. x1, la norma de x1, después la norma de x2, hasta llegar a la norma de xn sub 1 menos 1, la norma 2, y acá le vamos a agregar, lo voy a escribir aquí abajo, voy a abrir la llave para que se vea, y aquí le vamos a colocar 1 más la norma 2 de xn sub 1. Aquí tengo, todas estas normas. La norma de x1, la norma de x2 y así sucesivamente. La norma del vector x n sub 1 menos 1, que es el anterior, esa es la norma 2, coma, y entonces a eso, lo que pasa es que esto vendría aquí al lado, pero lo voy a escribir acá abajo para que se vea. 1 más la norma de x n sub 1, la norma 2. Y entonces, definido de esta manera, nos va a permitir concluir que la norma de xm, la norma 2, va a ser menor o igual que m para todo m, que m mayúscula, para todo índice perteneciente a los naturales. Con esto que estoy concluyendo, que esta desigualdad
lo que me va a permitir a mí entonces concluir es que T está contenido en la bola, en la bola 2 de centro 0 y radio M. Siempre coloco la bola, ¿no? Pero es la bola 2 porque estoy mirando la norma euclidiana. Esto significa entonces que T es acotado. Ya tenemos entonces la parte de acotación y ya finalmente, entonces, como el conjunto es acotado y es infinito, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, nosotros podemos decir que hay un punto de acumulación. Entonces, digamos que sea X0 perteneciente al punto de acumulación. ¿Ok? Y como es de acumulación, esto significa que dado epsilon mayor que 0, existe un n sub e perteneciente a los naturales, tal que la norma, yo puedo garantizar esto. Por un lado, el punto de acumulación, pero puedo garantizar esto, no tanto porque sea de acumulación, sino que aquí voy a volver a utilizar la hipótesis de que el conjunto es de Cauchy. Entonces yo puedo decir esto, que la norma de xn menos xm, la norma 2, es menor que epsilon medio, si n y m es mayor o igual que dicho n sub e. Aquí estoy utilizando simplemente que el conjunto, que la sucesión es de Cauchy. Y ahora bien, como el punto es de acumulación, yo puedo decir entonces que hay, ¿verdad? Una bola, digamos así, existe una bola de centro X sub 0 y radio epsilon medio, tal que esta bola de centro X sub 0 y radio epsilon medio interceptado con T es distinto del vacío. ¿Ok? Por lo tanto, ok, como esto es cierto, permítanme decirlo así. Luego hay un índice K sub 0, permítanme llamarlo K sub 0, tal que XK sub 0 pertenece a la bola de centro. La bola 2, insisto, si no lo coloco, siempre ténganlo en mente, es la bola 2 de centro X sub 0 y radio epsilon medio. ¿Ok? Pero esto implica entonces que la distancia entre xk sub 0 menos x sub 0, la norma 2, es menor que epsilon medio. Y entonces está listo, ¿no? Porque escogiendo k sub 0 mayor que n sub e, vamos a obtener lo siguiente, que la distancia entre xn menos x0 va a ser menor o igual, por desigualdad triangular, que xn menos x, lo voy a escribir así, menos xk sub 0, la norma 2, más, escribo aquí abajo, esto que está acá, xk sub 0 menos x sub 0. Cada una de ellas, esta es menor que epsilon medio, esto es menor que epsilon medio, vamos a escribirlo aquí, epsilon medio, esto lo acoto por epsilon medio, consecuencia o conclusión, esto va a ser menor que epsilon medio siempre y cuando n sea mayor que n sub e. Sí, apretadito aquí, si tenemos que n es mayor o igual que n sub e. O sea que para demostrar que la serie converge, he conseguido un índice para el cual y un punto para los cuales los elementos de la sucesión están muy cercanos al punto a partir de este momento. Y con eso entonces hemos demostrado que que toda sucesión de Cauchy es una sucesión convergente. En un próximo video vamos a estudiar entonces las propiedades de los límites y cómo se relaciona el tema de límites con sucesiones.